Al hablar con Dios, todo monte alto se vuelve un valle. Al hablar con Dios, todas esas cargas de tus hombros caen. Al hablar con Dios, jamás la tormenta hundirá tu barca, pues tan solo Él con una palabra traerá la calma. Al hablar con Dios, todo el monte alto se vuelve un valle. Al hablar con Dios, todas esas cargas de tus hombros caen. Al hablar con Dios, jamás la tormenta hundirá tu barca, pues tan solo Él con una palabra traerá la calma. La oración de fe quitará la llaga, la oración del justo que con eficaz todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová, la oración de un hijo que le pide pan, Él la escuchará, Él la escuchará. Al hablar con Dios, todo monte alto se vuelve un valle. Al hablar con Dios, todas esas cargas de tus hombros caen. Al hablar con Dios, jamás la tormenta hundirá tu barca, pues tan solo Él con una palabra traerá la calma. La oración de fe salvará al enfermo, curará la llaga. La oración del justo que con eficacia todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová, la oración de un hijo que le pide pan, Él la escuchará, Él la escuchará. La oración del justo que con eficacia todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová, la oración de un hijo que le pide pan, Él la escuchará, Él la escuchará. Clama a mí, yo te responderé. Promesa, no fallaré. En tu angustia estaré, porque en mi promesa fallaré. La oración de fe quitará la llaga. La oración del justo que con eficacia todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová, la oración de un hijo que le pide pan, Él escuchará,
Padre que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre querido, por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar en nuestras vidas, Señor, por conocerte, por la revelación, Señor, que tu Espíritu Santo ha hecho, Señor, de tu persona en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tus promesas las haces carne en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad no falla, Señor. Siempre está, Señor. Amén. Cada día está. Esas promesas, Señor, las hacemos nuestras en nuestras vidas cada día, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por querernos, Señor. Gracias por estar preocupado de nosotros, Señor. Porque tú no nos vas a dejar, porque no nos vas a abandonar, Señor. Tu fidelidad nos alcance en esta hora, Padre. Tu misericordia nos alcance en esta hora, Señor, para perdonarnos, para limpiarnos, Señor, de todo aquello, Padre, que delante de ti es malestar, es dolor, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, de todo aquello que te ofende, Padre querido, de todo aquello que nos puede separar de ti. Límpianos, Señor. Produce en nosotros un querer hacer bien, Señor, un querer amarte cada día más, un querer obedecerte cada día más, Señor. Produce en nosotros ese querer, Padre, de fidelidad hacia ti, de compromiso, de obediencia hacia ti, Padre querido. Gracias, Señor. Gracias, porque así como somos, tú nos amas, tú nos quieres, estás preocupado, Señor, y estás dispuesto a bendecirnos cada día. Gracias, Padre, porque como decía la canción, Señor, si un hijo te pide pan, tú se lo darás, Señor, tú le proveerás. Amén. Y gracias porque hasta aquí ese pan no ha faltado en nuestras mesas, Señor. Amén, Señor. Usted lo ha multiplicado cada día, Señor. Sí, Señor. Cada día usted se encarga de multiplicar ese pan, ese alimento en nuestros hogares, en nuestra mesa, Padre. Gracias, Señor, porque las grandes montañas parecen valles cuando tú estás con nosotros, Señor, cuando tú nos acompañas, porque tú derribas, Señor, lo imposible y lo haces posible en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en medio del sufrimiento, del dolor, allí apareces, allí te haces presente, allí, Señor, te podemos ver para, Señor, producir solución, consuelo, vida en nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia, porque tu presencia es hermosa en nuestras vidas. Señor. Gracias, Señor. Gracias por conocerte. Gracias por revelarte en nosotros. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor, por predestinarnos. Dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Tú ya estabas pensando en nosotros, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no quererte? Señor, cuando tu palabra nos dice que Jesús en el Getsemaní estaba orando por nosotros, tu iglesia. Tú orabas, Señor, por los que habían de conocerte. Y eso éramos nosotros, Señor. Los que en ese futuro, Señor, te íbamos a conocer. Tú ya los tenías presente y intercedías por nosotros, Señor amado, aún no teniendo vida. Tú intercedías por nosotros, Señor. Amén. Querido. Gracias. Porque hoy que te conocemos, solo tenemos agradecimiento y amor hacia ti, Señor. ¿Qué te hemos de ofrecer, Señor? ¿Qué te hemos de ofrecer si nada bueno hay, Señor, en nosotros? Señor, como dice tu palabra, trapos de inmundicia somos, Señor. Pero tú con tu sangre nos lavaste, nos perdonaste, nos justificaste, nos santificaste. Y hoy estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Gracias por lo que has producido en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tenemos fe, tenemos confianza de que lo que has prometido tú lo harás en nosotros, Señor querido. Tú lo harás en nosotros. Amén. Te esperamos, Señor, y decimos como el apóstol Juan, ven, Señor, ven pronto. Necesitamos tu venida, Señor. Hay circunstancias, Señor, muy difíciles que tenemos que atravesar.
pero tú, Señor, estarás ahí para fortalecernos. Amén. Ven, Señor, ven pronto por tu iglesia. Te esperamos, Señor. Te esperamos, Señor. Glorifícate, Padre. Produce en tu iglesia convicción de vida. Produce en tu iglesia fe, Señor. Fe por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por permitirnos estar en este momento junto a nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, por aquellos que nos verán. Gracias, Señor. Te pedimos una bendición para ellos, una bendición, Señor, para que tú te glorifiques donde ellos estén. Tú les bendigas, Padre querido, con toda bendición espiritual, Señor. Tú bendigas las vidas de nuestros hermanos. Amén. Bendiga sus hogares, sus familias, sus trabajos. Bendice y prospera, Señor. Si hay falta de algo, suficiente eres tú para producir, Amén. Señor, que todo aquello esté llenando las vidas, los hogares de mis hermanos, Señor. Si hay falta de trabajo, provee trabajo, Señor. Amén. Si hay falta de amor, provee amor. Si hay falta de unidad, provee unidad, Señor. Si hay problemas, provee soluciones. Si hay lágrimas, Señor, seca esas lágrimas, consuela en el nombre de Jesús. Amén. Padre, trae paz a la vida de tu pueblo, trae paz a la vida de tu iglesia, Señor. Amén. Querido, Amén. porque a paz fuimos llamados, Señor, no a disensión, a paz fuimos llamados, y produce esa paz en medio de tu pueblo, Señor. Amén. Querido. Gracias te damos, Padre, gracias te damos por este momento, Sí, Señor. te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor querido, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Levanta un cántico espontáneo, amor al Señor, dígale, amado mío, hoy yo quiero estar contigo. Levante su voz al Señor, amado mío, solo quiero. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mí.
Bueno, queridos, les estamos saludando en esta noche con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto, desde Temuco, Chile, a todos ustedes que nos están viendo en diferentes lugares, Les saludamos en el amor del Señor, les decimos que les amamos, que les queremos, que estamos orando para que el Señor les bendiga. Gracias, queridos, por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos en sus oraciones, gracias por todo lo que podemos recibir. Cada vez que emitimos un programa, recibimos bendición por parte de ustedes. Así que se lo agradecemos mucho, porque cuando uno hace este tipo de programas no alcanza a percibir el efecto que este tiene en muchas personas que nos ven, que nosotros no las vemos, por cierto, pero ustedes nos están viendo. Y damos gracias a Dios por todos aquellos que están allí, que están presentes y que están orando por nuestro ministerio Temuco el Encuentro con Jesús. Le damos las gracias, muchas gracias, y esperamos que el Señor nos dé la fuerza, la salud para seguir adelante, para seguir predicando su palabra, para seguir compartiendo y enseñando su palabra. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar predicando al aire libre, de haber comenzado nuestro ministerio en lo que es la esencia de lo que es decir, la predicación al aire libre, poder llegar a aquellos que no conocen a Jesús, poder llegar a aquellos que están sufriendo, que están sin esperanza, sin paz en sus corazones, pero que necesitan de Cristo. Y poder llegar con este mensaje maravilloso de esperanza es algo que nos llena nuestra vida, llena nuestra vida de alegría, de gozo. Estamos los sábados y los domingos en una plaza acá en Temuco. Se me olvida el nombre de la plaza, yo la conozco como la Plaza del Hospital, viviendo toda mi vida en Temuco y se me olvida el nombre de la plaza. Teodoro Smith. La plaza Teodoro Smith, ¿no es la de Dagoberto Godoy? ¿No? Es que aquí ahí está la plaza Aníbal Pinto, que es la plaza principal, está la plaza de los militares que le llaman, está la plaza del hospital donde estamos nosotros predicando. Pero hay nombres para esas plazas. Está la plaza Teodoro Smith, que es la que está en el centro. También está en el centro esa plaza. No me recuerdo ahora, pero ya me voy a acordar. Ya nos vamos a acordar. Bueno, estamos en ese lugar y créanme que las 2 veces que hemos estado predicando allí ha sido una bendición para nuestras vidas. Sabemos lo difícil que es predicar al aire libre. Es muy difícil. Y ahora nosotros creo que podemos en alguna medida entender por qué muchos no lo hacen. Porque es una decisión que conlleva mucho, querido, mucho. Más aún en este tipo de plazas. Mire, yo les voy a contar una experiencia que tuvimos con Lorena el último sábado, el sábado pasado que estuvimos ahí. Bueno, nosotros elegimos un lugar muy cómodo, donde nosotros quedamos muy bien allí, con nuestro parlante, el teléfono, todo. Pero todo lo que hay alrededor, ustedes si nos vieron por YouTube o por Face, se dieron cuenta que es todo pasto verde muy lindo, que la municipalidad lo tiene muy bien cuidado. Bueno, el tema es que ese día estaba lindo el día y había muchas familias allí, pololos, parejas, matrimonios, niños. Estaban allí sentados en el pasto y los niños jugaban, la gente compartía, un ambiente muy bonito. Pero detrás de nosotros, no a muchos metros, pero estaban detrás de nosotros, en el lugar en que estábamos, había una pareja y en un momento determinado, cuando Lorena estaba cantando, empezó a salir un olor a marihuana, querido, marihuana. Y yo creo que tienen que haber estado fumando marihuana en ese lugar ahí, porque el olor era muy fuerte y se sentía fuerte allí donde nosotros estábamos. Bueno, sabemos que eso no nos iba a afectar, todo lo contrario. Pero esas experiencias son las que se viven cuando tú empiezas a predicar al aire libre. Por cierto que eso no lo vives cuando estás predicando en un templo. Claro que no, por cierto.
Pero cuando tú predicas en terreno, al aire libre, te puedes encontrar con muchos factores que van haciendo que te puedas distraer, que esa presencia del Espíritu Santo pueda ahí sentirse un poco incómoda, pero gracias a Dios, porque a pesar de todo eso, la gente muy respetuosa nos escuchó de principio a fin y sin duda que cuando se hizo el llamado, más de alguno tiene que haber recibido a Cristo en su corazón. Así que damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da de poder estar predicando al aire libre. Ojalá sean muchos los hermanos que puedan llegar a acompañarnos a ese lugar. Estamos los sábados y los domingos a las 3 de la tarde en la Plaza del Hospital. ¿Por qué se llama la Plaza del Hospital? Porque al frente, cruzando la calle, está el Hospital Regional de Temuco, un hospital muy grande donde, como en todo hospital, debe haber mucho dolor, mucha tragedia, mucha angustia, mucha lágrima. Es un lugar donde todos los días está muriendo gente. Por lo tanto, si hay un lugar donde tenemos que estar, es justamente en esos lugares. En esos lugares. Y esperamos que el Señor nos dé las fuerzas para continuar, porque la lucha es grande, querido. La lucha espiritual es grande. Y gracias a Dios porque podemos salir. Y podemos salir junto a ustedes a través de Facebook, en directo y en YouTube. Así que es un compromiso que tenemos delante del Señor, es un compromiso que hemos adquirido con Él, y yo sé que Él nos va a respaldar y nos va a bendecir. Y nos va a bendecir de muchas formas y de muchas maneras, porque lo que estamos haciendo es de Él. Es lo que Él determinó que hiciera su iglesia, predicar su palabra. Es la gran comisión que tenemos sobre nuestros hombros. Es la gran responsabilidad que tiene la iglesia de predicar el Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje en Romanos que dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerá el inconverso si la iglesia no está predicando donde tiene que predicar? Si la iglesia no está saliendo de sus puertas, si la iglesia no está abriendo sus ventanas para que el mensaje de Cristo sea escuchado. Bueno, por eso digo que esperamos que sean muchos los hermanos que nos acompañen los sábados y domingos a las 3 de la tarde para vivir esta experiencia maravillosa que es dar testimonio de Cristo a aquellos que no lo tienen. Así que bienvenidos todos, y sus oraciones, queridos, en especial sus oraciones por este ministerio, para que el Señor nos bendiga, nos fortalezca, nos llene de gozo, de alegría, para continuar haciendo este trabajo en la calle, como le llaman, ¿no? En la calle, en la plaza del Hospital acá en Temuco. Así que eso, compartirle de nuestra gratitud y de nuestro gozo. Paralelo a esto, yo no sé si te acuerdas, Lorena, pero hay una hermana que nos mandó un messenger, ¿te acuerdas el nombre? Que lo estuvimos viendo delante nomás. Que nos mandó que está enferma ella de cáncer a la garganta, y que nos mandó el nombre, todo, para que oráramos por ella. Lo va a buscar nuestra hermana Lorena. Bueno, es una hermana que vive en Francia. Y esta hermana está desahuciada de los médicos. Y ella está esperando solamente que se cumpla el tiempo para ser llevada por el Señor. Yo no he conversado mucho con ella, pero ella nos mandó un messenger pidiendo sus oraciones, pidiendo nuestras oraciones por ella. Así que yo les quiero pedir que una vez que encontremos el nombre, la podamos llevar en oración, porque sin duda que este momento que debe estar atravesando no debe ser fácil, debe ser complicado, difícil. Se llama, tiene un nombre francés, Delache Claudet. Delache Claudet, la hermana Delache Claudet. Ella es de Francia, no me ha especificado todavía la ciudad donde ella está, pero entiendo que ella está, por lo que me explicaba, con un cáncer a la garganta, y eso hace que ella esté postrada. Así que por la hermana Delache Claudet
que vive en Francia, yo les voy a pedir que oremos. Vamos a orar en este momento y vamos a orar por nuestra hermana Lorena Soto también. La hermana Lorena Soto Payaleo, una hermana de acá de Temuco, con la cual estuvimos durante la tarde y nos pidió encarecidamente que orásemos por su hogar, por su familia, así que vamos a estar orando por ella también. Vamos a estar intercediendo por los enfermos, por los que están con problemas. Vamos a estar intercediendo en este momento de oración que vamos a tener. Yo les voy a pedir que me acompañen para que juntos podamos orar. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos una vez más, Señor. Te damos las gracias por estar delante de tu presencia en esta hora, Señor. Y en este momento queremos traer a los hermanos que nos han pedido que orásemos o que oráramos por ellos, Señor. Y es por eso que traemos ante nuestra presencia y ante tu presencia, Señor, a nuestra hermana Claudette, que está en Francia. Oramos por ella, Padre, en este momento, para que usted le bendiga. Señor, es probable que ella esté desahuciada de los médicos, Señor, pero lo imposible para ti, Señor, es posible. Señor, lo que para la ciencia médica ya no tiene solución, para ti tiene solución. Por eso es que oramos, Señor, por eso es que te bendecimos, por eso es que intercedemos con fe, con convicción, sabiendo, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo. Amén. Señor, tú tienes la autoridad porque tú eres el Señor de nuestros cuerpos. Tú eres el Señor de nuestros órganos, Señor. Y tú tienes autoridad para sanar nuestros cuerpos. Cuando estos se enferman, Señor, bendice a nuestra hermana que está en ese lugar postrada, Amén. Señor. Tú tienes poder para llegar donde ella, Señor, y bendecirla. Señor, queremos que tú obres, Señor, que tú obres en su vida. Señor, que ella no se sienta abandonada por ti, sino que se sienta acompañada por ti, Señor querido. Nos recordamos de ese centurión que te pidió a ti en específico, Señor, que puedas orar por su hijo que estaba enfermo, Señor, y tú lanzaste la palabra y ese joven se sanó. Señor, te pedimos que tú lances la palabra, Señor, sobre esta hermana, Padre, para que aún en la distancia tú puedas obrar. Señor, tú tienes autoridad para hacerlo. Por eso es que vamos en la confianza y en la convicción que tú lo vas a hacer, Señor. Glorifícate en ella, bendice su vida, bendice su entorno, bendice su hogar, Padre querido, pero por sobre todas las cosas, bríndale tu compañía, Señor. Que ella no se sienta sola, sino que se sienta acompañada por ti, consolada por ti, Señor. Glorifícate en ella, Señor, porque te necesita en estos momentos difíciles. Oramos por Lorena, Señora Cantemuco. Oramos por su vida, intercedemos por ella para que le bendigas, para que te glorifiques en su vida, para que bendigas a su esposo, sus hijos, Señor, bendigas ese hogar. Hemos estado orando por ella esta tarde, Señor, y una vez más intercedemos para que te glorifiques en la vida de ese hogar, para que bendigas esa vida, Señor, bendigas grandemente, Señor, que toda necesidad, Padre, cualquiera que sea esta necesidad, tú la puedas suplir en el nombre de Jesús. Tú seas supliendo toda necesidad, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda que tú obrarás y que tú obrarás en forma magnífica en ese hogar, Señor, que tú te mostrarás en gran manera en ese hogar, Señor, proveyendo para las necesidades que hay en ese hogar, para las necesidades económicas, físicas y espirituales, Señor. Tú proveerás y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en Cristo declaramos victoria en esta noche, Señor. Y así oramos, Señor, por aquellos que nos están viendo en este momento y que están pasando por problemas, dificultades. Oramos para que tú les bendigas, Señor, para que esa bendición tuya les alcance allí donde están. Amén. Que tú seas poniendo fe, esperanza, convicción en sus vidas. Señor, que ellos puedan entender que han creído en un Cristo lleno de poder, lleno de gloria, lleno de alabanza. Señor, y queremos que ese Cristo se manifieste en la vida de mis hermanos. Que te glorifiques, Señor, que bendigas, Señor, como quiera que se llame el problema, la necesidad, la condición. Saca tú de allí, Señor, levanta, restaura, ministra los hogares, ministra las familias,
Ministra las vidas, Señor, de aquellos que nos están viendo en esta hora, Señor querido. Gracias te damos, Señor. Si hay enfermos, levántalos en el nombre de Jesús. Levántalos, pon tu unción sobre ellos, Señor. Pon tu unción y levántalos enfermos. Sánales, Señor. Sácalos de esa postración. Que toda enfermedad, Señor, sea sanada en esta hora en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, manifiéstate. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos de que tú vas a obrar. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, damos gracias a nuestro Dios por estar juntos nuevamente. Nos habíamos desaparecido, parece, por un par de días. Sí, queridos, estamos haciendo algunas modificaciones, algunos cambios que bueno, hasta hace 15 días atrás nosotros no estábamos saliendo a predicar al aire libre. Bueno, ahora lo estamos haciendo, y no solo el día domingo como lo habíamos conversado en un principio, sino que vamos a estar los sábados y los domingos. La necesidad es grande, es inmensa, y yo sé que tú estarás de acuerdo conmigo en eso. En el mundo, querido, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha congoja, mucha. No alcanzamos a imaginar cómo sufre la gente en el mundo por distintos problemas, por distintas situaciones. Nuestros países aquí en América Latina son países que de pronto entran en convulsiones, entran en problemas de distinta índole. Si no es rebelión que se produce en las ciudades, si no es eso, es hambre, es necesidad, pero siempre hay problemas. Nosotros aquí en América Latina somos todos países subdesarrollados, que tenemos que vivir a expensas de los países desarrollados. Y cómo esa situación que se está viviendo en Rusia con Ucrania, esa guerra, ha afectado tanto la economía de nuestros países, porque nosotros vivimos en gran medida de aquellos países que nos exportan, que nos exportan mercadería. Por ejemplo, en Rusia, Ucrania son países que tienen mucho trigo, y eso hace que todo lo que tenga relación con el trigo se encarezca, porque ya ellos, sus producciones bajan producto de la guerra. Y lo otro es que los países no le compran, porque quieren castigar a Rusia por la guerra que está haciendo con Ucrania. Pero todo esto trae pobreza, trae problemas. De pronto, los líderes que presiden nuestros países también entran en situaciones equivocadas, en decisiones equivocadas. Las políticas que muchas veces van haciendo son políticas equivocadas, que hacen que el pueblo, en vez de progresar, se quede estancado. Y todo eso trae consigo problemas, hambre, necesidad, robos, asaltos. La rabia, la impotencia, hace que nazca una rebelión muy grande, y todo es un problema. Bueno, la iglesia no está exento de esos problemas. Somos parte de este mundo convulsionado, y
Y también nos llegan los problemas que hay en el mundo, aunque no los querramos, pero nos llegan. Porque estamos viviendo aquí, somos parte, estamos inmersos. Aún no nos hemos ido al cielo, querido. Aunque nuestra ciudadanía está allá, nuestra ciudadanía final está allá, pero hasta que Cristo no venga por su iglesia, nosotros vamos a tener que pasar los problemas y las situaciones difíciles que se pasan y se viven en este mundo. Solo que nosotros las vivimos con esperanza. Y ahí está la diferencia. Y ese es el mensaje que marca la diferencia. Ese es el mensaje que la iglesia no está dando. El mensaje de esperanza, el mensaje de amor al mundo. Entonces el mundo, con todo ese sufrimiento que tiene de pobreza, de hambre, de situaciones difíciles, más encima no tiene esperanza. No tiene esperanza. Por eso es que se rebelan. Por eso es que hay tanta rebelión, tanta desobediencia, ¿no? Y eso lo podemos ver en la juventud. Básicamente en la juventud. Porque ya los abuelos no tienen fuerza para rebelarse. Pero los jóvenes sí se rebelan. Y se rebelan con fuerza. Mira lo que está pasando en Irak. Un país que hasta donde lo conocíamos era un país donde había paz, tranquilidad y se vivía relativamente bien. Pero de la noche a la mañana se produce un problema, se mata una niña por no llevar el velo bien puesto, la policía le da muerte y mira lo que se creó por la muerte de una persona, una tremenda rebelión donde hay muchos muertos y van a haber muchos muertos más porque esto no acaba, esto va a continuar. Son los tiempos que se están viviendo y que la iglesia tiene que pasar por ellos, ¿no? Entonces, querido, ¿cuánta falta hace ese mensaje de esperanza? Porque si nosotros sufrimos en la esperanza de saber que tenemos a un Cristo, a un Señor, un Salvador que murió por nosotros. Tenemos a un Jesús que nos da amor, que nos llena de amor, de esperanza. Pero en el mundo, querido, no tienen esa esperanza. Y por eso es que tenemos que salir a la calle. Por eso es que tenemos que llenar las plazas, tenemos que llenar las calles con el mensaje de Cristo. Porque el mensaje de Cristo en el fondo es un mensaje de esperanza, de amor, de unidad, de abrazar, de querer. No importa cómo sea la persona, no importa lo que haga, lo que diga, cómo vista, cómo huele, no importa. Estamos para amar, para querer, estamos para abrazar. Y ese es el mensaje que el mundo está esperando de nosotros. Y ese es el mensaje que que nosotros tenemos que empezar a entregar. El mundo lo necesita, querido. El mundo nos espera, nos espera. ¿Cuántas personas mueren al día sin Cristo? Se van al infierno y una vez que se van al infierno ya no tienen ninguna esperanza más, nunca más. Es decir, la eternidad la pasarán en ese lugar. La eternidad la vivirán en ese lugar. Por eso es que es importante que este mensaje de evangelización trascienda, vaya más allá y que usted, querido hermana, hermano que está escuchándonos, pueda hacer conciencia de esa tremenda necesidad y que usted pueda influir en su pastor, en sus líderes, para que podamos salir a las calles, a predicar a Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que puede llenar de esperanza a este mundo. Aquellos que no creen. Bueno, ese es el desafío que tenemos por delante. Es un tremendo, pero es un maravilloso desafío. Que tu corazón se va a llenar de gozo si lo comienzas a hacer, querido. Se va a llenar de alegría si lo comienzas a hacer. Así que vamos, ánimo que se puede. Bien, dicho esto, vamos a entrar a lo que es la palabra esta noche. Yo no sé, yo te quiero hacer una pregunta, querido. ¿Cuántas veces has leído el libro de Gálatas? ¿Cuántas veces lo has leído? ¿O no lo has leído nunca? ¿O has escuchado alguna predicación del libro de Gálatas por aquí y por allá? La verdad que Gálatas es un libro que no nos cansa de sorprender. Hablo a título personal. No me cansa de sorprender poder poner mi corazón, mi pensamiento en este libro de Gálatas. Es un libro que escribió el apóstol Pablo y se lo escribió a la iglesia que estaba en Galicia, una región muy linda. Allí Pablo se quedó por un tiempo y el tiempo que estuvo allí levantó una iglesia.
levantó pastores, habían apóstoles, profetas, maestros. Era una iglesia muy linda, llena del amor del Señor, llena de la paz del Señor, hasta que se produjo un problema. Y un problema que no fue pequeño, fue un gran problema, que quebrantó mucho la vida de Pablo, a tal punto que Pablo tuvo que escribir a la iglesia de Galicia o de Galacia una carta para que ellos puedan entrar en razón de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. Yo quiero que leamos parte del capítulo 2 y parte del capítulo 3 del libro de Gálatas. Te vas a sorprender de lo que vamos a conversar esta noche, porque tiene que ver con lo último que conversamos del libro de los Hechos, capítulo 15, del concilio de la iglesia en Jerusalén, que fue el último estudio que entregamos del libro de los Hechos. Vamos a leer la palabra para poder después compartirla y conversarla. Capítulo 2, versículo 11 en adelante. Lleva por subtítulo: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Vamos a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Dos palabras aquí importantes: resistir y condenar. El que resiste es Pablo. ¿Y a quién resiste Pablo? Es a Pedro. Un tremendo choque de líderes. Ambos apóstoles, ambos llamados por el Señor Jesucristo, uno en el ministerio, cuando Jesucristo estaba comenzando su ministerio allí en Israel, y el otro, Pablo, llamado cuando Cristo ya había partido a la gloria con el Señor. Bueno, aquí se produce un problema fenomenal. Un problema que causó mucho dolor a la iglesia, sin duda. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía era una iglesia muy linda, que Pablo había formado junto con judíos. Habían judíos en ese lugar, pero también habían gentiles, y había una convivencia muy linda. La iglesia de Antioquía fue una de las principales iglesias del Israel de ese entonces, una de las principales iglesias. A ver, ¿cómo te puedo decir, querido? Era la iglesia madre, por así. Si bien es cierto, las primeras iglesias del libro de los Hechos se empezaron a formar en Jerusalén, pero después, cuando el evangelio se abrió a los gentiles, la iglesia de Antioquía cumplió un papel importantísimo en todo orden de cosas. Pablo con Bernabé fueron los que formaron esta iglesia, con mucho esfuerzo, con mucho corazón, pero fueron los que formaron esta iglesia. Era una iglesia que prácticamente estaba llena de gentiles, pero habían algunos judíos que estaban allí en Antioquía, en esta iglesia. Por eso es que se nombra aquí por parte de Pablo. Por eso es que Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía. Aquí le está hablando a la iglesia de Gálatas, no le está hablando a la iglesia de Antioquía. Pablo está enviando una carta para que la iglesia de Galacia pudiese comprender el problema, lo que estaba sucediendo y lo que le estaba pasando a ellos también. Dice: vino a Antioquía, le resistí. Esa palabra resistir es fuerte. Cara a cara, es decir, no por carta, no por otro hermano, no a través de un cagüín, de un chisme, sino que Pablo resiste a Pedro cara a cara, lo enfrenta. Tiene que haber sido un tremendo enfrentamiento ese. Cada cual con sus posiciones, cada cual con sus posturas. Pues, dice Pablo, antes que viniese, algunos de parte de Jacob era uno de los apóstoles, junto con Pedro, había sido elegido por Jesús. Algunos de parte de Jacob comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en esa simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, el brazo derecho que tenía Pablo, con el cual habían formado muchas iglesias,
habían hecho viajes por diferentes lugares, dice que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Yo quiero que empieces a entender los términos que usa Pablo. Son términos que solamente usa en esta carta. En ninguna otra epístola o carta Pablo usa estos términos. Son términos muy fuertes, muy fuertes. Por eso es que quiero, o te preguntaba si habías leído alguna vez la carta de Gálatas. Bien, arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando Pablo vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pablo se da cuenta que Jacob, que Pedro, que los otros apóstoles y muchos judíos no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Mira qué fuerte es esto. No andaban conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Me voy a detener para explicar. Los apóstoles y los judíos que se habían convertido al cristianismo en ese entonces se circuncidaban. Es decir, todo niño cuando cumplía 7 días, por ley, esta ley fue entregada a Moisés, antes a Abraham. Antes a Abraham, al 8º día, gracias. Esto de trabajar de a 2 es magnífico, querido, es magnífico. No hay por dónde perderse. Bueno, al 8º día tenían que circuncidarse. ¿Ok? Los judíos fieles a su religión lo cumplían. Por lo tanto, cuando la iglesia empezó a abrirse, cuando después que Cristo se fue en gloria, ascendió a los cielos, la iglesia empezó a predicar y vino el movimiento pentecostés que le llamamos ahí en el libro de los Hechos, muchos judíos empezaron a creer. Después, cuando los gentiles se empezaron a convertir y el evangelio se abrió a los gentiles, el Señor Jesús llama a Pablo para cumplir ese propósito. Y bueno, empiezan los gentiles a creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el problema que se armó entre los gentiles y entre los judíos y los gentiles? Que los judíos querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Ese era el problema. A que se circuncidaran. Y Pablo, entendiendo esta situación, dijo, no. ¿Por qué se van a circuncidar? Si ellos son gentiles. Y el evangelio, ellos lo creyeron por fe, no por ley. Si ustedes quieren hacer caso a la ley y quieren seguir viviendo en la ley y si quieren seguir circuncidando, háganlo, ningún problema, son judíos. La ley fue entregada a ustedes. Pero a nosotros nos fue entregada la gracia, dice Pablo. La gracia. Por lo tanto, los gentiles no tienen por qué circuncidarse. Circuncidar significa cortar el prepucio del miembro del hombre, no del miembro del hombre. Entonces ellos, el judío, al 8º día, al niño, hacían esta operación con ellos, ¿no? Donde, esto hasta el día de hoy, querido, hasta el día de hoy, el judío es fiel a su legalismo, y como fiel a ese legalismo, para que ese niño pueda entrar al judaísmo, tiene que estar circuncidado, aun cuando sus padres sean judíos. Pero el niño tiene que circuncidar, porque la señal de que ellos son un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios, como ellos lo dicen, bueno, la señal es la circuncisión. Esa es la señal. Después, cuando se habla del evangelio de los gentiles, eso cambia. Y Pablo dice que la circuncisión nosotros la llevamos en el corazón. En el corazón. No es una circuncisión física hecha con manos de hombre, sino que es una circuncisión que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones.
Bueno, los judíos insistían en que los gentiles tenían que circuncidarse, porque esa era la señal. ¿Qué es lo que hace Pedro con los demás apóstoles? Empiezan a convivir con los gentiles. Ellos conviven con los gentiles. Van a Antioquía, a la iglesia donde había levantado Pablo con Bernabé. ¿Y qué hacen en Antioquía? Viven como los gentiles, le dice Pablo aquí a Pedro. Viven como los gentiles. Pero cuando se separan de los gentiles y van de los judíos, empiezan a vivir como los judíos y empiezan a denostar a los gentiles. Entonces se estaba produciendo una situación tremendamente complicada. Mira, querido, yo te voy a poner un ejemplo. Tuve una bonita bendición y doy gracias a Dios porque Él me llevó a eso. Yo tuve la bendición de estudiar mi enseñanza media en el Colegio Adventista aquí en Temuco. Me licencié de cuarto medio del Colegio Adventista. Aprendí mucho de ellos. Mucho de ellos. Discutí mucho con ellos, porque había muchas cosas que a mí no me calzaban. Y una de esas cosas que no me calzaban es ese querer mezclar ley con gracia. No me calzaba, yo no lo podía entender. Yo había sido nacido y criado en la Alianza Cristiana Misionera, como lo he dicho muchas veces, que es una iglesia tradicional, una muy linda corporación, y allí me eduqué y a mí me educaron bajo el concepto de gracia. Todas las predicaciones que escuché de mis queridos pastores, amados pastores, eran bajo ese concepto, la enseñanza. Después fui al instituto y se me educó bajo este mismo concepto, pero pasé por la iglesia, por el colegio adventista y todos los días teníamos una hora de religión. Y por cierto, la religión que entregaban era una religión adventista, donde mezclaban estos conceptos. Entonces, tenía compañeros de cursos que me decían, bueno, Milton, nosotros no comemos el cerdo, no comemos ninguna cosa derivada del cerdo. Y aquí en Chile tenemos algo que se llama el paté, la morcilla, como algunos le conocen, que se vende en los supermercados y se sirve con el pan, se le echa el pan como la mantequilla, el queso y se come. Entonces yo invitaba a mis amigos, compañeros de curso del colegio adventista, que eran muy adventistas. Ellos habían nacido en la iglesia adventista y eran pero secos. Los invitaba a mi casa y yo tengo que reconocer que era maldadoso. Entonces yo le decía a mi madre, mamá, hoy día vienen, más rato a la tarde, vienen a tomar once conmigo unos compañeros de curso, vamos a estudiar, pero vamos a tomar once, y yo te voy a pedir que le tengas paté o morcilla en la mesa. Y cosas derivadas de cerdo, po. Y era mal, sí, cosas de cabro igual. Y llegaban mis compañeros, la mesa, y comían, se echaban paté al pan y comían. Y después llegaban a la iglesia adventista enseñando que el paté no se debía de comer, porque era derivado del cerdo, y la ley decía que el cerdo era inmundo, por lo tanto el cerdo no se podía comer, ni el cerdo ni sus derivados. Y yo los miraba cómo predicaban y enseñaban eso. Y dije, pero si estos estuvieron en mi casa ayer y comían cerdo. Bueno, eso es lo que pasaba aquí, querido. Los judíos, cuando iban donde los gentiles, negaban el judaísmo. Y después, cuando iban de los judíos, negaban el gentilismo. Entonces estaba produciendo esta dispersión de doctrina, de cosas, donde los gentiles se hacían judíos y los judíos... Era un problema. Y ese problema lo estaba propiciando Pedro. Por eso es que Pablo resiste a Pedro cara a cara y le habla como le habla aquí en esto que estamos leyendo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, eso es, siendo judío vivía como los gentiles, y no como judío,
¿Por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Por qué los estás obligando a que se hagan la circuncisión? ¿Por qué? Si tú compartes con ellos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre justificado, mira este versículo, sabiendo que el hombre justificado por las obras de la ley, perdón, ¿cómo se cambia cuando no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor soy de lo que hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Hasta ahí el tema. Eso era lo que estaba produciendo la división y el dolor, ¿no? Esta situación que complicaba ley y gracia. Querido, hoy veo con dolor de pronto que dentro de la iglesia de Cristo se quieren mezclar ambas cosas. Nosotros no hemos alcanzado a entender todavía, la iglesia está entrando en un proceso de inmadurez tremendo, porque no hemos alcanzado a entender el alcance que tiene la gracia en nuestras vidas. Y nosotros queremos ponerle de nuestra cosecha a la gracia, haciendo cosas. ¿Sabes lo que significa la gracia? Regalo inmerecido. Eso significa la palabra gracia, regalo inmerecido. Es decir, en Cristo nosotros recibimos un regalo maravilloso, que es el regalo de la vida eterna. Pero ese regalo no solamente tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la santificación. Tú en Cristo fuiste santificado, fuiste justificado, fuiste, no es que serás, no es que eres, fuiste. Cuando Cristo murió por ti, Cristo estaba muriendo por todos tus pecados, no por una parte de tus pecados. Entonces nosotros, como no alcanzamos a dimensionar el principio de la gracia en nuestras vidas, estamos queriéndole poner a lo que Dios ya nos entregó de nuestra cosecha para poder alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. Y hacemos cosas para poder alcanzar esa gracia, cuando ya esa gracia la tenemos. Entonces decimos, que Pablo también lo habla esto, tenemos que vestir de esta forma, tenemos que arreglarnos de esta forma, tenemos que hablar de esta forma, tenemos que hacer el culto de esta forma. Y todas son cosas, maneras, situaciones, actitudes que nosotros queremos agregar para alcanzar el favor de Dios. Queridos, si el favor de Dios ya lo alcanzaste, es tuyo. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por darte todos sus favores. Absolutamente todos. Entonces muchas veces estamos como los católicos, ¿no? Católico, apostólico, romano, que hacemos cosas para alcanzar la bendición de Dios, para alcanzar la gracia de Dios. Y nosotros, no de la forma que lo hacen los católicos, pero nosotros de pronto igual estamos llenos, si nosotros nos damos cuenta, estamos llenos de legalismo. No comas, no toques, no gustes, no hagas esto otro, porque si lo haces vas a perder la salvación. ¿De qué me estás hablando, querido? Si Dios te entregó un regalo, no es para quitártelo. No depende de cómo te portes.
no depende de cómo te portes, no depende de cómo actúas, no depende. Tú ya recibiste ese regalo cuando tú te encontraste con Jesús y tú dijiste: Señor, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador personal, con mi boca confieso mis pecados, Señor. Ese día Jesús vino a tu vida y Jesús te entregó salvación y vida eterna. Pero te entregó el paquete completo, querido. No te lo entregó por parte. Junto con la salvación, Jesús te santificó. ¿Y por qué hoy día tú haces cosas para santificar tu vida? ¿Por qué? No entiendo. No hay que hacer nada. Ya el Señor te lo entregó todo. Hoy haces cosas para justificarte delante de Dios y te justificas. Ay, Señor, pero es que yo no sabía, es que aquí y allá. Y si cometes un pecado, vas delante del Señor y lloras y lloras. Señor, ¿por qué? Queriéndote justificar con ese llanto. Si ya el Señor te justificó, querido. Con esto no estoy dando chispe libre para pecar. Porque no estoy diciendo otra cosa que no es la palabra de Dios. Esto Pablo lo dejó súper claro. Y este es el problema que había entre Pedro y Pablo allí en Galacia, ¿no? Entonces, el problema era que los judíos querían que los gentiles hicieran las cosas como los judíos querían que lo hicieran. Entonces, nosotros vamos a una iglesia pentecostal y nos encontramos que los pentecostales nos dicen: tienen que hacer esto para alcanzar la gracia de Dios. Después vamos a una iglesia tradicionalista como los bautistas o los aliancistas y nos dicen: no, tienen que hacer esto otro para alcanzar la gracia de Dios. Y estamos llenos de reglas, estamos llenos de principios humanos, farisaicos, que no nos ayudan en nuestra consagración, en nuestra santificación. Queridos, si nosotros lo único que tenemos que ser es consecuentes y obedecer la palabra. Obedecer la palabra. No tenemos que hacer más, porque todo lo hizo Cristo en la cruz. Él te entregó un paquetito, donde dentro de ese paquete venía la salvación, la santificación, la justificación y la vida eterna. Esos 4 principios venían dentro de ese paquetito. Y cuando tú recibiste a Cristo, Él puso en tu vida eso, porque te selló con su Espíritu Santo. Y desde el momento que te selló, te puso el sello de propiedad en tu vida. Tú eres hijo de Dios. Y ese sello nadie te lo va a quitar, aunque peques, aunque hagas cosas indebidas. El fariseo nos va a apuntar con el dedo. Nos va a apuntar con el dedo. El fariseo va a querer ver la viga en el ojo ajeno. Siempre va a ser así. ¿Y qué encontramos en nuestra iglesia? Que estamos llenos de fariseísmo. Nos viven apuntando con el dedo. Por todo se nos apunta con el dedo. ¿Y qué tenemos en nuestras vidas, en nuestras iglesias? Conflictos internos que están llenos de legalismo, de fariseísmo. ¿Qué es lo que se conversa después que se termina un culto en la casa, en la mesa, delante de los niños que escuchan todo esto? ¿Qué es lo que conversa el matrimonio? ¿Te fijaste cómo andaba la esposa del pastor? ¿Te fijaste cómo andaba vestida la hermanita que pasó a cantar? ¿Te fijaste esto? ¿Te fijaste esto otro? ¿Te fijaste cómo el pastor saludó de besos a hermanita? ¿No tendrán algo ellos? Eso es fariseísmo. Y queremos que el pastor sea como yo quiero que sea. Queremos que la iglesia sea como yo quiero que sea. Y no dejamos que el Espíritu Santo gobierne la iglesia. Y eso es lo que está causando el dolor, el quiebre dentro de la iglesia. Queridos, ¿por qué es que se nos van gente de nuestras iglesias? ¿Por qué es que hay gente que se va y que no vuelve y que muchas veces se queda en sus casas, no va a ninguna iglesia? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque se cansó. Porque la gente no es tonta. A la gente no la vamos a hacer tonta. Se cansó de estar viendo tanto legalismo y tanto fariseísmo. Se les quiere imponer a los hermanos de la iglesia cosas que nosotros no cumplimos. Se les quiere imponer a ellos. Si hay un mensaje que tenemos que predicar, y ese mensaje es de amor, de confraternidad, de cariño, de aceptación el uno para con el otro. ¿Y qué es lo que había aquí en este encuentro que tiene Pedro con Pablo con Pedro? Es un encuentro de 2 tremendas rocas. Cada uno tenía una visión y cada cual defendía su visión. El problema de Pedro, que Pedro se hacía gentil y se hacía judío. Y eso el Señor no lo acepta. O somos o no somos.
Y eso es lo que confronta Pablo aquí. Y Pablo le entrega este verso maravilloso que le dice, con Cristo, Pedro le dice, yo Pablo, y toda la gente que está aquí, todos los gentiles, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, le dice, mas Cristo vive en mí. Tú no puedes decir eso. Tú le dice a Pedro, no, aquí estoy parafraseando, ¿ok? Tú le dice Pablo a Pedro, no puedes decir eso, porque tú eres legalista. Y el legalista siempre va a querer poner cosas, agregar cosas, sumar cosas a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Ustedes se quedaron con la salvación, pero no dan el otro paso. No están crucificándose con Cristo. Y Pedro le dice este famoso versículo que yo lo he escuchado 20.000 veces en las iglesias, pero nadie me explica el contexto de este versículo. Este versículo tiene un contexto, este versículo maravilloso. Me acuerdo que cuando estábamos en los jóvenes, en la iglesia, en los cultos de jóvenes, de pronto decíamos un texto de memoria y se paraba Milton allí y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién no se sabe ese texto, mi hermano? Es un texto que lo aprendimos de niños en las iglesias. Con Cristo estoy juntamente. Pero nunca nadie nos ha explicado el contexto. Este texto se dio dentro de este problemazo que tenía Pedro con Pablo. La ley y gracia. Y Pablo termina diciéndole a Pedro, mira Pedro, yo con Cristo, viejito, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo por las obras de la ley. No se trata de lo que yo haga, de lo que yo le agregue. La obra la hizo Cristo en la cruz. Y yo con Cristo estoy crucificado. Yo no estoy crucificado con la ley. Yo no estoy crucificado con la ley. La ley murió. Cuando Cristo murió en la cruz, murió tu ley. Si tú quieres seguir viviendo en la ley, sigue viviendo en la ley. Es tu problema. Pero yo, viejo, y los gentiles que se han convertido en mi mensaje, déjalos en paz. Déjanos en paz. Y no nos perturbes. No nos perturbes. Porque nosotros, y aquí es donde Pablo le dice, a paz nos llamó el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, qué lindo, Pablo, tremenda revelación. Lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo en la cruz. Así terminó este problemita Pablo con Pedro, ¿no? Allí terminó. Entonces, tú que le dice, Pablo le dice a Pedro, tú que creíste en Cristo, tú que anduviste con el Maestro, tú que lo conociste cara a cara, por 3 años le escuchaste, por 3 años le escuchaste. Oye, tú sabes perfectamente que la obra de Cristo en la cruz no fue en vano. Por lo tanto, si es por la ley, de más murió Cristo. Pero esto no es por la ley, Pedro, esto es por gracia. Hermana querida, hermano querido, como tú te llames, deja de ser legalista en tu vida. Deja de ser legalista en tu vida. Deja de estar mirando a los demás. Deja de estar imponiendo a los demás lo que ni tú cumples. No se lo impongas a los demás. No impongas cargas a los demás. Que cada cual viva su evangelio, su cristianismo, de acuerdo a la revelación que la palabra nos entrega y de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo nos da. A libertad nos llamó el Señor. No a esclavitud, no a poner yugos. A libertad nos llamó el Señor, pero una libertad que está determinada en la palabra. En la palabra. Por lo tanto, queridos, vivamos esta palabra en el amor del Señor. Dice, y con esto termino. Aquí le habla a la iglesia. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia. Oh Gálatas insensatos. La palabra que usa, insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír por fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Este es el mensaje de la iglesia. Lo anterior fue el enfrentamiento que tuvo Pablo con Pedro en Antioquía y lo que le dijo. Pero aquí como que Pablo se da vuelta y le dice, Gálatas insensatos. Insensatos. O sea, están con un problema aquí ustedes, aquí, en la cabecita, en la mente, aquí, en su cerebro están con un problema. Porque yo no les enseñé esto. Yo no les enseñé esto. Lo que yo les enseñé es muy distinto a lo que están viviendo. ¿Quién los motivó a que empiecen a obedecer las obras de la ley? ¿Quién los motivó? ¿Esto fue lo que yo les enseñé? No, le dice Pablo. Yo no les enseñé esto. Yo les hablé del amor del Señor. Yo les hablé del oír por fe. Y que nuestra vida se tiene que desarrollar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién los motivó para creer tales cosas? ¿Quién los llevó a vivir tales cosas? Indudablemente que Pedro había introducido su mano en la iglesia de Galacia, queriendo que los hermanos de Gálatas se circuncidaran y sean legalistas en el vivir, aún teniendo a Cristo en sus corazones, pero sean legalistas en el vivir. Queridos, el Espíritu se recibe por el oír con fe la palabra, no por obras de la ley. Cuando yo recibí el Espíritu, querido, en mi corazón, cuando yo ese día levanté mi mano y me entregué al Señor Jesús y le dije, Señor, quiero que vivas en mi corazón, lo hice por fe. Lo hice por fe. Lo hice creyendo en Él, no viéndole, no tocándole, pero lo hice creyendo en Él. Mi corazón se abrió ese día y se encontró con la preciosa persona de mi Señor Jesús. Cuando tú creíste en Jesús por la fe. No creíste por las obras de la ley, ni por el hacer obras. No, querido. Hoy la iglesia está atravesando un problema muy similar al que estaba viviendo Pedro con Pablo allí, o Pablo con Pedro allí en la iglesia de Galacia. Uno, apóstol de Jesucristo, llamado por Jesús, Pedro, para llevar el evangelio a los judíos. Otro, Pablo, llamado por Dios, llamado por Jesús, para llevar el evangelio a los gentiles. Ellos tuvieron que aprender con dolor a vivir en paz, a vivir en paz. Pero sin duda que hoy esto se vive dentro de la iglesia. Hoy cargamos a nuestros hermanos. Los cargamos con principios humanos, con conceptos humanos. Hagan esto otro, hagan esto otro. Porque si no, entonces pueden perder la salvación. Porque si no, entonces Dios no se va a revelar. Porque si no, entonces dejan de ser hijos del Señor. Y estamos igual que los católicos. Y muchas veces cuestionamos a los católicos. Y la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, está igual que en ellos. Está igual que ellos, sumiéndose en verdades a medias, verdades que dañan, verdades que complican el corazón del hombre y que no lo dejan ser feliz. No se puede disfrutar a Cristo, querido, cuando lo cargamos con el legalismo, con el fariseísmo. Es tiempo de abrirnos a la palabra, abrirnos a la verdad. Es tiempo que tú empiezas a disfrutar al Señor Jesús, empiezas a disfrutar la vida del Espíritu Santo, empiezas a disfrutar al Señor. Querido, sé feliz con el Señor. Busca al Señor, encuentra al Señor en tu oración, en tu vida personal, en tu vida espiritual. Encuentra al Señor, sé feliz, disfruta al Señor. Sé feliz con la presencia de Cristo en tu vida, no cargando yugos que pesan, que hacen que no camines en libertad. Porque no se puede caminar en libertad. Son yugos, son cargas que se llevan dentro de la iglesia, que por cierto no hacen que tú disfrutes la vida en Cristo. El llamado es a ese. El llamado es ese. En estos tiempos, disfrutemos la gracia de nuestro Señor. Y no le quieras poner a tu evangelio lo que el Señor ya te entregó en la cruz. Hoy sirvámosle en amor. Obedezcámosle en amor.
ciñámonos en la obediencia a la palabra. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor no quiere más legalismo. No toques, no comas, no bebas, no hagas esto. De pronto como que todo se transforma en pecado dentro de la iglesia. Como que todo se complica, ¿no? Dentro de la iglesia. Y te juzgan y te levantan el dedo y te asocian con esto otro. No digo que tengamos que pecar, yo no estoy diciendo eso. Tenemos que evitar el pecado en nuestras vidas por amor al Señor, no por el legalismo, sino por amor al Señor. Eso es lo que nos tiene que motivar a evitar el pecado, el amor al Señor. Porque la justicia ya el Señor te la entregó. Ya fuiste justificado por la fe en Cristo Jesús. Estás crucificado con Cristo. Tienes que andar como Cristo, vivir como Cristo. Tienes que acercarte al Señor, pero en amor. En amor, no por obras de la ley. Porque si fuese por obras de la ley, en vano Cristo murió en la cruz. Pero yo sé que mi Cristo murió para darnos vida y vida eterna. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin duda que tu palabra nunca va a quedar vacía, siempre va a llenar, Señor, nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido compartir esta tarde, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a obedecerte en amor. Ayúdanos a andar conforme a lo que tú eres en amor, Señor. Ayúdanos a despojarnos de las obras de la ley. Señor, hoy en día cargamos yugos, Señor, que nos pesan, pero son yugos humanos, cargas humanas, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello y a servirte en amor, en fe, en convicción, Señor querido. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Ayúdanos, bendícenos. Gracias, papá, por este momento. Gracias por esta tarde. Gracias por lo que hemos podido compartir. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Bueno, queridos, nos estamos despidiendo ya. Damos gracias a Dios por haber podido tener este encuentro maravilloso. Nuestro ministerio Temuco, el encuentro con Jesús.
Agradece que estén allí con nosotros, que nos estén apoyando. Una vez más les pido sus oraciones para que el Señor sea con nosotros en todo nuestro quehacer y en todo lo que es, sobre todo la predicación al aire libre. Nosotros nos volvemos a encontrar el día sábado a las 3 de la tarde en la plaza del hospital, como le llamamos nosotros, acá en Temuco, ¿no? En nuestra predicación al aire libre. Sábado a las 3 de la tarde. Lo que estábamos haciendo el día viernes se suspende porque lo trasladamos para el sábado a las 3 de la tarde y el domingo a la misma hora, 3 de la tarde. Bienvenidos todos allí para compartir con nosotros el mensaje que estaremos entregando en ese lugar. Si tú quieres ver este mensaje mañana o pasado, nos puedes buscar en YouTube con el nombre de Temuco Encuentro con Jesús. Temuco Encuentro con Jesús. Así nos buscas en YouTube y vas a encontrar todos los estudios que hemos estado entregando del libro de los Hechos, las predicaciones que hemos tenido en la calle y el mensaje de esta noche, el compartir esta noche con ustedes. No te olvides, Temuco Encuentro con Jesús en YouTube. Muchas bendiciones, muchos cariños, mucho amor para todos ustedes, esperando que el Señor nos llene con su presencia y que esa presencia sea una realidad en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Bendiciones para todos, queridos, y nos estaremos encontrando el día sábado a las 3 de la tarde. Amén. Que Dios les bendiga. Chao.